Hola amigos sin censura, cuando la verdad sale a la luz, un saludo siempre a toda la gente de regiones que nos ve desde Iquique hasta Coyhaique y aquí en la región metropolitana, pasando por GTD y en el sur por Telefónica del Sur. Hoy nos acompaña una abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella además es profesora de la Escuela de Formación de Carabineros del Grupo de los Andes y representante del carabinero Sebastián Zamora, imputado por el caso Pío Nono. Bienvenida sin censura, Nubia Vivanco. Gracias por estar con nosotros. Igualmente un placer para mí estar con ustedes. Aclarando sí que si bien estudié en la Católica de Valparaíso, terminé titulándome en la Universidad Bolivariana, a quien le tengo un profundo cariño. Buena la aclaración. Nubia, la versión que tiene tu imputado y lo que tú te has ido formando de la realidad de los hechos de este caso que ha tenido también bastante contingencia periodística. Mm, sí, efectivamente. Puedo señalarte, Agustín, que Sebastián, además de ser mi representado actualmente, fue mi alumno durante todo su periodo de formación como carabinero en el grupo de formación de Carabineros de los Andes. Yo fui su profesora de Derechos Humanos, de Introducción al Derecho, de Derecho Penal y de Justicia Militar. Por lo tanto, conozco dentro de esas circunstancias, conocí muy bien a Sebastián, que pertenecía al cuarto escuadrón, que son los más bajos, van en un orden descendiente por estatura, y el cuarto escuadrón es precisamente el escuadrón de los ratones, que son pequeños pero muy rápidos. Características que dentro de las funciones que cumple Sebastián en Carabineros como funcionario aprensor, eran una de sus grandes méritos y habilidades. Dentro de ese contexto y aclarando aquello en primer lugar, quería contarte que esa fue la razón por la cual cuando recibo la llamada de compañeros de curso de formación de Sebastián y me dicen, profesora, ¿sabes que el Sebastián Zamora es el carabinero que está detenido por la caída del chico en el puente Pío Nono? Personalmente me comuniqué de inmediato con Sebastián porque averiguó en qué unidad estaba y pude hablar por teléfono con él. Y más allá de alguna versión, Agustín, que pudiéramos tener desde el fondo de mi corazón, conociendo a Sebastián como mi alumno durante todo un año, sabiendo que es porteño, chico de cerro, yo siempre le decía que él tenía más cerro que calle. Desde el fondo de mi corazón siempre supe que lo que había pasado había sido un accidente. Eh, Perdóname, la versión, perdóname, perdón. con relación a esa declaración que estás haciendo tú, que había sido un accidente, me gustaría que viéramos la imagen que hay de este incidente y pudiésemos continuar el diálogo, por favor. Sí, claro.
ahí están parte de las imágenes de la cámara que él portaba, una GoPro, y son las que hoy la familia afectada del joven amplió la querella por obstrucción a la investigación y además por Sí. gente cómplice que está pidiendo una serie de diligencias. ¿Cuál es la visión que tú te formas? No solamente con la primera imagen que fue cuando se desató este caso, sino con esta última sobre todo. La verdad, Agustín, es que mi postura personal, especialmente cuando se conocen las primeras imágenes en cuanto a las cámaras fiscales del teniente Fernández, a mí me queda la certeza absoluta, la convicción absoluta de que desde la audiencia de formalización de Sebastián esto ha sido un montaje. Eh, Sebastián fue detenido. La orden de detención de Sebastián se funda en dos testimonios, o sea, en dos antecedentes. Una declaración de una supuesta testigo presencial que señalaba que un carabinero enorme había tomado de los pies al menor y lo había lanzado por encima de la reja al lecho del río Mapocho. El otro fundamento para los efectos de la detención de Sebastián se basa en, como lo señala el Ministerio Público, una serie de registros videográficos en los cuales se daría cuenta de un ilícito del tipo homicida. En ese sentido, se ordena la detención de Sebastián por homicidio en grado de ejecución de frustrado. Cuando hablé por teléfono esa noche con Sebastián, el día sábado siguiente del día de los hechos, le señalé que yo le iba a acompañar a la audiencia de formalización, que le iban a dar medida cautelar de prisión preventiva, que iba a tener que apretar los dientes, que probablemente el plazo de investigación iba a ser fijado entre 120 y 180 días, y que no había ninguna forma en que un juez del séptimo juzgado diera una resolución distinta a aquella, porque era una situación mediática dentro de un contexto político complejo, y porque él era carabinero. Todo lo que le señalé a Sebastián, junto con decirle que no bajara la mirada, que él no dejara de sentirse digno, porque él había hecho su trabajo, se dio precisamente en la audiencia de formalización. Y fíjate, Agustín, que una de las primeras cuestiones que terminamos observando cuando empezamos a analizar ya en forma reiterada la audiencia de formalización, es que la fiscal Chong en ningún minuto quiso tomar declaración a Sebastián antes de la audiencia de formalización. Perdón, te hago un contrapunto ahí. Ahí, al no querer tomar ese procedimiento, esa declaración, ¿qué se transgrede desde el punto de vista legal en el actuar de una fiscal? No se transgrede nada si es que tú no tienes un interés específico. La fiscal, al momento de la audiencia de formalización, sí tenía acceso a las cámaras fiscales del teniente Fernández, en donde estaba el registro de que Sebastián portaba efectivamente una cámara personal, porque fueron precisamente esos registros los que se dieron a conocer el fin de semana pasado, en los cuales el teniente Fernández, jefe de sección de Sebastián, comenta con Sebastián la grabación de la primera detención que habían realizado ese día. ¿Ok? Frente a esas circunstancias, esta defensa obtiene la convicción de que el Ministerio Público estaba en pleno conocimiento de que Sebastián tenía una cámara particular. Y por lo tanto, ahí comienza a hacerle sentido el hecho de que no hubiese requerido la declaración de Sebastián antes de la audiencia de formalización. Porque en esas circunstancias, al haber sido interrogado si había registro videográfico de su accionar aquel día, Sebastián hubiese puesto a disposición del Ministerio Público dicho registro, en los que aparece, más allá de los discursos que pueden haberle estado dando los compañeros, oye, tranquilo, se te cayó, si lo hiciste bien fue el tipo, o se tiró o se cayó, hubiese tomado registro el Ministerio Público de los gritos desesperados de Sebastián, de cómo Sebastián se para, y de hecho, de eso sí tenía registro.
el Ministerio Público. Cuando Sebastián se para frente a la cámara del teniente Fernández y le dice: mi teniente está sangrando, mi teniente lo maté, está sangrando. Esas circunstancias, Agustín, habrían hecho imposible que se hubiese podido siquiera imaginar un ánimo homicida. Porque alguien que va a cometer un ilícito homicida, en primer lugar, no se pone una cámara en el pecho para registrar su ilícito. Ahora, cuando uno ve cuando uno ve la y en primera segundo lugar, no rompen llanto cuando vuelve al bus y comienza desesperado a buscar si habrían otros registros. Y no se lamenta, como lo dice el informe de la PDI, y no se lamenta de la forma en que lo hacía Sebastián. De esa manera, habría sido simplemente imposible para el Ministerio Público imputar el homicidio, porque el homicidio es un tipo penal que requiere de dolo, que es la intención de obtener el resultado de muerte. Ahora, cuando uno ve las primeras imágenes, que fueron registradas y salieron a la prensa, ¿dónde a tu juicio te parece que hay un montaje en esas imágenes? ¿No te parece que sean genuinas? ¿No te parece que son adulteradas? Lo que yo no estaba hablando de un montaje respecto a las imágenes, Agustín, y quiero ser tremendamente clara en eso. Lo que quiero ser clara es que la imputación, la audiencia de formalización, los objetivos políticos respecto de la imputación del homicidio en grado de ejecución de frustrado, todo eso ha sido un montaje. ¿Por qué? A eso me refiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fiscal tenía muchos otros videos a su disposición, con los que cualquiera de ellos habría podido ser evidente que Sebastián nunca tuvo ánimo homicida, que fue un accidente, que fue un choque. Pero ¿sabes qué video escogió? Escogió el video que había grabado la periodista Paola Gabrit, de Telesur, que es un canal venezolano, del señor Maduro. Sobre ese video es que el Ministerio Público genera el fotograma en el cual va dirigiendo intentando instalar en la opinión pública principalmente algún ánimo o intención de empujar al menor de edad por sobre la reja. Pero ese mismo video desmiente por sí la declaración de la testigo en la que se funda la orden de detención de Sebastián. Y extrañamente, el Ministerio Público escoge ese video de Telesur, pero excluye la declaración, la entrevista que le hace la misma periodista de Telesur, Paola Gabrit, a la señorita Paloma Guber, que es un video que ya también está en redes sociales, en la que Paloma Guber señala que ella viene detrás del menor, que ve cómo el carabinero intenta detenerlo y que el menor de edad, asustado por esa situación, se corre hacia la vereda y cae al río. Ese video también es de Telesur. Ese video también lo tomó la periodista Paola Gabrit. Pero la periodista Paola Gabrit, cuando declara sobre el video en que registra la caída del joven, omite absolutamente la entrevista a la señorita Paloma Cooper. Te hago dos preguntas ahí. Tú has declarado de que tus grandes aprensiones son con el actuar de la fiscal Jimena Chong, por su pensamiento político, por decirlo de esa manera. ¿Por qué no lo profundizas más? ¿Por qué tienes esa aprensión que sería un caso que tiene un sesgo de esa materia para no llevar el caso ecuánimemente, justamente? Y el mismo actuar en esa misma línea podría tener la periodista, como tú lo dices también, que fue parte de la que da un testimonio. Exactamente. Yo he señalado que la fiscal Chong, a juicio personal, y me hago cargo de esto, debiera habilitarse del conocimiento de cualquier causa en la cual se persiga responsabilidad penal de carabineros o de algún funcionario policial. Cualquier fiscal, en cualquier país democrático, en donde rige un Estado de Derecho, los jueces, los fiscales, que son parte del sistema persecutor penal, de responsabilidad penal de las personas, deben tener una absoluta reserva respecto de sus tendencias o posturas políticas. No es el caso de la fiscal Chong.
que es abiertamente una persona con una participación política a la que tiene derecho, pero por la que debe optar. En definitiva, lo que planteo en esta parte es que a esta parte le parece, a esta defensa le parece casi burdo la visión de túnel del Ministerio Público en orden a imputar un cargo, un homicidio en grado de ejecución frustrado, aún con dolo eventual, que la fiscal Chong, que fue mi profesora en el magíster de Derecho, en mi magíster de Derecho de Litigación Penal, de Derecho Penal, sabe que es rechazado por la mayoría de la doctrina y por la totalidad de la jurisprudencia en Chile. Es una situación y una situación teórica penal que no se sostiene y es imposible sostenerla en un juicio. Por lo tanto, en ese sentido, y es algo a lo que hice alusión también en su minuto, en la misma audiencia de formalización, está el criterio de cada fiscalía, de cada ministerio público. La Fiscalía Regional de la Araucanía, frente a un caso muy asimilable, en el que un carabinero dispara, hiere de un disparo en la ingle a un menor de edad de 13 años, la imputación, el cargo que le hace, y estamos hablando de la Fiscalía Regional de la Araucanía, el cargo que se hace en esa circunstancia es apremio ilegítimo. Ok, ahí te frente a un hecho muy semejante, frente a un hecho muy semejante, y en ese caso la querella del Instituto de Derechos Humanos es por apremio ilegítimo, perdón, el delito que imputa, en ese caso el fiscal regional de la Araucanía, es cuasi delito de lesiones graves. Y la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos es apremio ilegítimo. Y es un disparo, es un balazo. Y aquí en un choque, dentro de un contexto de una detención en flagrancia del delito, del individuo que estaba cometiendo el delito de atentado contra la autoridad, y que se produce un contacto físico que no es más que un choque, en el que ambos cuerpos salen en direcciones distintas, fuera de toda voluntad, en ese sentido, que desgraciadamente obtiene resultados no deseados de las lesiones que sufre el menor, le imputan homicidio, dolo, dolo homicida. Pero por favor, Agustín. Okay, pero vuelvo más profundamente a la pregunta siguiente. Mira, Nubia, escúchame. Vuelvo a lo siguiente. ¿Cuál sería la forma de pensar o el espíritu para tratar de llevar un caso así por parte de la fiscal? Y segundo, si tú separas el actuar del Ministerio Público de lo que es la fiscal, o ambos piensan que han actuado de una manera no seria en el manejo de este caso. Y también me quedaste viendo el actuar de una testigo que es fundamental, que es la que aporta las imágenes también de una periodista en el tema. Entonces, ¿cuál sería la causa para tener que decir, mira, voy a pasar una parte, una versión de la verdad, y esta me lo voy a dejar guardada? Una parte de las imágenes, esta no lo voy a hacer. ¿Cuál es lo que hay detrás para proceder de una manera así por parte de una fiscal o un actual del Ministerio Público en esa materia? Para mí esto es absolutamente claro, este es un tema político. Recuerda que estábamos a 2 semanas de un plebiscito. Recuerda que estaba siendo cuestionado seriamente un ministro del Interior que, por cierto, salió. Y el fundamento y las causales de esa acusación constitucional, los fundamentos, si bien era la participación del ministro Pérez en su accionar respecto del paro a los camioneros, el eje fundamental, la acusación fundamental, fue el procedimiento policial en el caso Pío Nono. Y en esto quiero ser tremendamente clara. Mi opinión personal es que el enfoque de túnel del Ministerio Público en este proceso investigativo no es la responsabilidad penal de Sebastián, porque sabe técnicamente, desde el punto de vista jurídico, que es imposible imputar y sostener en un juicio penal oral una imputación de homicidio. Ellos van por la institución. Lo que le interesa demostrar al Ministerio Público, en este caso, es que existe en el funcionamiento policial una vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas.
Y que esto Carabineros lo hace porque precisamente al interior de Carabineros existe también un sistema cronificado de encubrimiento, que es la arista que pretende interpretar con estas nuevas imágenes que aparecen, especialmente con las palabras que le dice el jefe de sección, el teniente Eduardo Fernández, un líder de su grupo, que toma a su carabinero, que estaba absolutamente destrozado, que estaba absolutamente en shock, y le dice: tranquilo, el hueón se cayó, ¿ok? Se cayó. No fue tu culpa, se cayó, tú estabas haciendo tu trabajo. Cuando le dice a tomarse este Ministerio Público con esta nueva arista y con esta ampliación de la querella, a un supuesto encubrimiento, a una supuesta falsificación de instrumento público, porque eso es lo que hizo además también la fiscal Chong en el momento de la audiencia de la formalización. Si la fiscal Chong sabía que el menor estaba en condición de detenido, incluso estaba apercibido con el artículo 26. Y la fiscal Chong pone incluso estos audios y pretende darle todo un entorno y un contexto de duda al procedimiento entre el parte de denuncia, cómo surge, a raíz de qué, por qué Sebastián llama 2 veces a la plataforma. El rol de la periodista, el rol de la periodista, que no me lo has comentado, ¿por qué piensas que la periodista tendría alguna subjetividad o algún interés, que no sé cuál es, de tener que mostrar una parte de los registros y tener que no mostrar otra? ¿Cuál sería el interés de hacer algo así, de un testigo que fue importante en la visualización de los hechos? Quiero que me lo cuentes a la siguiente, me lo contestas a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nubia, yo te hacía la pregunta: ¿qué sentido tendría una periodista que fue parte de entregar un material clave en esta investigación, de entregarlo parcelado o entregar solamente algo que afectara a tu defendido y no entregar todo lo que es la realidad concreta de los hechos? ¿Cuál sería el sentido de hacer algo así? La verdad que, Agustín, no es mi tema en caso alguno la periodista en particular. Mi tema es el Ministerio Público, que a juicio de esta defensa de Sebastián ha actuado abiertamente, incumpliendo su obligación de realizar su labor de investigación de manera objetiva. El principio de objetividad de la investigación está incorporado dentro del espíritu de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y significa que el Ministerio Público, en el desempeño de su labor investigativa, debe ser objetivo. Y por lo tanto, debe investigar y debe buscar todos los antecedentes que apoyen o bien que puedan perjudicar la postura del imputado. Cuando esta defensa tiene la certeza de que el Ministerio Público tenía conocimiento de que Sebastián tenía cámaras, estaba funcionando con cámaras particulares. Cuando esta defensa además se da cuenta de que la orden de detención se funda en una declaración de un testigo, que además es desestimada por los mismos videos y fotogramas que presenta el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, en donde lo que presenta y habla incluso la misma fiscal, habla de el choque que se produce, cuando además, estando en conocimiento el Ministerio Público de la calidad de detenido del imputado, incluso apercibido por el artículo 26, cuestiona esa condición, señalando que la enfermera de la clínica había declarado que no había visto ningún personal policial en esa noche en dependencias de la clínica. Cuando pone audios que dan cuenta de el informe que hace, primero un oficial y después el mismo Sebastián, detallando el proceso de la detención y la calidad de detenido del menor de edad, cuando intenta poner en duda, esto es una puesta en escena. Una puesta en escena para poder imputar el homicidio, porque es la única
imputación penal que le iba a permitir obtener una medida cautelar de prisión preventiva. Ok, Y pero en segundo Nubia, lugar, pero cuando uno... dame un segundo. Y en segundo lugar, aprovecha de plantear la idea de que hay una suerte de dinámica de encubrimiento del ilícito que ella imputa. Esto, Agustín, es lo que esta parte se representa como una puesta en escena ciertamente, absolutamente alejada de la obligación del Ministerio Público de realizar en su labor investigativa bajo el principio de objetividad. Cuando uno ve las imágenes y también cuando escucha los últimos audios que salieron esta semana de la cámara personal de Sebastián, ¿cómo llega a la convicción tú de que al joven nunca lo empujaron al río? ¿Por qué llegas tú a esa convicción al ver esa misma imagen que ven mucha gente? Y al escuchar este audio último, donde se le dice o se da a entender que se quede tranquilo y como que se le induce como que tiene que declarar algo de lo que no fue cuando uno escucha ese audio, o sea, a la primera. Yo te pregunto cómo tú llegas a la convicción de que claramente al ver esa imagen, que la vemos todos, ahí se demuestra claramente que no lo empujaron y al escuchar este último audio queda más ratificada esa posición por parte de ustedes, digamos, porque estás defendiendo aquí a Sebastián. Vuelvo una vez más, Agustín, y vuelvo a la audiencia de formalización. El Ministerio Público, en la audiencia de formalización, no ocupó ningún video de aquellos en los que se dieron a conocer con posterioridad, en los cuales se dice el 22 cayó al río. ¿Sabes tú qué significa el 22 en clave policial? No. Significa el detenido. ¿Qué significa? En todo minuto, perdón, aclárame detenido. Eso. ¿Ya? El detenido. Ya. Hay que conocer también, y por eso se juega con la ignorancia de los procedimientos policiales. Y por eso hay un tema muy distinto. La misma Cámara Particular de Sebastián registra su primera detención de ese día. Para que un individuo sea detenido según los nuevos protocolos, el funcionario aprensor, de los cuales forma parte Sebastián, lo detiene y lo primero que debe hacer es ponerlo a disposición de la entrevista con los funcionarios pertenecientes al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes interrogan al 22 detenido y le señalan, ¿tiene alguna queja? ¿Está lesionado? Nada. Si hay alguna lesión o enfermedad evidente, el 22 debe ser llevado a un centro público de salud para certificar esas lesiones. Si no hay lesiones o enfermedad evidente, el mismo 22, el mismo detenido, suscribe lo que se llama el acta de salud. Solo una vez después de entrevistarse con la gente del Instituto de Derechos Humanos y solo después de firmar su acta de salud, el 22 es llevado al carro de traslado de imputados. ¿Por qué? Porque va a ser trasladado seguramente al calabozo para los efectos del día siguiente ser pasado a la audiencia de control de detención. Pero esto no termina ahí. El funcionario aprensor debe dirigirse a conversar con los funcionarios de OS9, quienes dicen ya perfecto, ¿a quién detuviste? Se llama tanto, tanto. ¿Cuáles eran sus ropas? Andaba con short, qué sé yo, perfecto. Y ese funcionario de OS9 le toma la declaración al funcionario aprensor y empieza a ubicarlo en las cámaras de las que se sacan pantallazos para adjuntarlas al parte de detención. Solo ahí termina el procedimiento de detención dentro del contexto de control de orden público, Agustín. Todo ese proceso lo llevó Sebastián y lo registró en su cámara particular horas antes con otro detenido, con otro 22. La fiscal, teniendo las imágenes del teniente Fernández posterior a la caída del menor al río, no las presenta en la audiencia de detención, no presenta en la audiencia de formalización. Y no da cuenta de que en todo minuto se habla, el 22 cayó al río, el detenido se cayó. Incluso hay una consulta, hay una pregunta entre dos funcionarios, pero ¿se tiró o se cayó? Porque convengamos en que hay delincuentes que por evitar la detención
muchas veces se han lanzado al río, o de otras alturas, ¿ok? Y una de las preguntas, ¿se tiró o se cayó? No sé, pero se cayó, ¿ok? Entonces cuando usted me dice que, hoy, pero es que en verdad parece en realidad, la cámara Axon, que es la cámara de seguridad de arriba, en la que se ven los monitos como hormigas, registra, en primer lugar, que el contacto físico, entre el contacto físico y la caída del menor, transcurre un segundo, Agustín. Un segundo. La cámara personal de Sebastián, además, desmiente la teoría de la fiscal de que el menor es atacado por la espalda. Claramente se logra ver en la cámara personal de Sebastián que Sebastián lo ubica, comienza a correr hacia él para detenerlo, porque ese es su trabajo, para detenerlo, y al intentar abrazarlo, la cámara se da negro, ¿ok? Y después registra los pies del menor cayendo. Sin embargo, se registra que el detenido, el 22, toma 2 veces contacto visual con Sebastián. Lo ve venir, Agustín, lo ve venir, lo cual se condice absolutamente con las declaraciones que son obviadas por el Ministerio Público y por la periodista de Telesur que las registra, de la señorita Paloma, que al ver venir al funcionario aprensor, el niño intenta esquivarlo. Sebastián me dice que lo golpea con el hombro, que le pone el hombro y se gira. Y él sale hacia atrás y dice, yo profesora casi caigo de espalda, pero él salió hacia el otro lado. Y cuando yo lo vi caer, se me paró el corazón. Y sí pensé, profesora, que lo había matado. Sí pensé que se había muerto. Y lo primero que grité fue, mi teniente, lo maté, está sangrando, mi teniente. Y todo lo que tú puedes escuchar después está dentro del contexto, porque aparece en el informe de la PDI, que, por cierto, lo hemos estado cotejando, y por cierto que se va a presentar un metaperitaje, que es un peritaje en contrario. Dice, sí, y viene, y el teniente Fernández le dice, ok, se te cayó, ok, vamos a inocular ese discurso, ahí tienes que morir, fue un accidente, se te cayó. Pero no registra el sollozo, el llanto quebrado de Sebastián, al que responde su líder, su jefe de sección, diciéndole, tranquilo, si se te cayó. Eso fue lo que pasó, si se te cayó, tranquilo. Rubia. ¿Okay? Y esos son otros contextos que tampoco se dan dentro de la audiencia de formalización, Agustín. ¿Qué parte te parece a ti en lo que va hasta ahora la investigación, que hay una parte que es seria, que ha sido seria, un actuar de una determinada autoridad, un actuar en este momento de determinadas diligencias, cómo ha sido el actuar de Carabineros respecto a este caso? ¿Qué te parece a ti las partes que te da cierta como esperanza de mayor solidez, mayor confianza cómo se está llevando la investigación? Con respecto a la investigación del Ministerio Público, en este caso en particular, creo que su objetivo, como lo reitero, en caso alguno, es establecer la verdad respecto de la responsabilidad penal de Sebastián. Creo que es un proceso que se ha instrumentalizado políticamente para instalar en la opinión pública que la labor policial, que nuestros carabineros salen todos los días a vulnerar nuestros derechos humanos y que hacen su trabajo así, con ese concepto y en ese sentido. Y que lo hacen porque además están confiados que dentro de la institución existe también un tema de encubrimiento sistematizado. Desgraciadamente, y me hago cargo de aquello, esto fue una situación que efectivamente se dio, por ejemplo, en el caso Catrillanca, que ha sido uno de los casos que más ha afectado la imagen pública y la confianza de la ciudadanía respecto de la transparencia de Carabineros en procedimientos policiales. Pero, ¿sabes qué, Agustín? Yo estudié ese caso con mis alumnos el año pasado. Les señalé lo irregular que era que un oficial, un coronel, acompañado con un abogado de la institución, le diera instrucciones a los funcionarios que habían participado en ese procedimiento de negar la existencia de cámaras personales en el procedimiento.
perjudicándolos de tal manera que les hace imposible poder alegar ahora una atenuante, colaboración sustancial con la investigación, porque hay una primera declaración falsa. Y en segundo lugar, además, los hace titulares de ser imputados del delito de obstrucción en la investigación. Lo conversamos mucho con mis alumnos el año pasado. Y aquí quiero decirte algo. Creo que el Ministerio Público también le interesa mucho instrumentalizar este juicio en particular, y créanme, o sea, a todas luces le sirvió, porque hasta lo usaron para la franja del apruebo durante la última semana de propaganda política. Eso es burdo, eso llega a ser grosero. Y también lo usaron como fundamento de la acusación constitucional. Entonces, si tú me preguntas, Agustín, ¿cuál sería el verdadero sentido del objetivo? Para mí es evidente. Pero créeme que no es el de buscar justicia para lo que pasó, la circunstancia para lo que pasó, sino que es una mera instrumentalización política, y por eso te hablo de un montaje y una puesta en escena en todo el procedimiento. Ahora, con respecto a Carabineros, ¿en qué tengo confianza? Yo tengo confianza en la institución. Creo que es una institución noble, compuesta de hombres y mujeres tremendamente valientes. Yo soy la orgullosa esposa de un suboficial de Carabineros, de un sargento primero, y formo y participo como docente en el proceso de formación de Carabineros en este tiempo. Tengo toda la esperanza y toda la confianza en la institución con la que yo tengo contacto, con esos hombres y mujeres, con los oficiales operativos que están con sus carabineros en la calle, como el teniente Fernández, que inspiran de tal manera a los chicos de su sección que Sebastián quiere seguir siendo carabinero porque tiene un líder, un jefe como él. A los que cuestiono absolutamente, y también lo he dicho en otras entrevistas, es el actual mando. El actual mando es un mando constituido por una oficialidad que ha vivido su vida institucional detrás de escritorios, en funciones absolutamente alejadas a la realidad que debe enfrentar la mayoría de su personal, que es el trato de la comunicación, Rubia, con la gente, el trato con la comunidad. Rubia, hoy ¿cómo está Sebastián? ¿Cómo lo ves tú desde que ocurrieron los hechos hasta hoy? ¿Qué puede pasar desde el punto de vista judicial? ¿A qué es lo que él se expone? Si le da mal de este juicio. ¿Cómo lo ves tú? A él, primero, como persona. A ver, la primera respuesta a aquello, Sebastián, yo lo vi por primera vez después de los hechos el día martes siguiente a la audiencia de formalización, y Sebastián me abrazó y debe haber llorado por lo menos como 20 minutos. Y mientras yo lo abrazaba, yo le decía que estuviera tranquilo, que si tenía que ser alguien, si tenía que tocarle a alguien, él era fuerte, y que Dios sabía por qué le había tocado a él. Soy cristiana, por lo tanto, mis alumnos también lo saben. Por lo tanto, desde mi postura, desde mi mirada como mujer de fe, sé que Dios no es un Dios de casualidades, y por lo tanto no era casualidad que hubiera sido él y que fuera yo también su abogado. Creo que Sebastián estuvo muy aliviado cuando supo que el chico había salido del hospital, que tenía un muy buen pronóstico, que finalmente ya estaba circulando por el mundo. Él ha pasado por alto y bajo, le incomoda mucho el estar en una unidad policial en que hay otros carabineros detenidos que jamás debieron haber vestido el uniforme, porque sí, efectivamente han quebrantado la ley. Sebastián siente que ellos eligieron estar ahí y que no es justo que él esté ahí porque él salió a hacer su trabajo ese día. En ese contexto, Sebastián le escribió una carta a sus camaradas, especialmente a sus compañeros de Cuerpo de Control de Orden Público, y los anima a seguir haciendo un trabajo profesional, a seguir amando a esta institución. ¿Y sabes cómo la firma, Agustín?
la firma como Carabinero Sebastián Zamora Soto, Carabinero por siempre. Esa es la institución en la que yo creo y en la que tengo esperanza. Esa es la institución y los hombres y mujeres en los que yo creo que ciudadanos como tú y como yo podemos confiar que podemos ejercer libremente nuestro derecho humano a vivir en un contexto de orden y seguridad pública. Porque por funcionarios como ellos, fíjate que el 133 sigue sonando. En lo que no tengo ninguna confianza es en el criterio y en el liderazgo del actual mando de la institución de Carabineros. Rubia, nos quedan poquitos minutos de programa. La familia de Sebastián, el entorno de la familia, y por otro lado tu visión de la parte creyente también, de la familia de la persona que cayó al río. ¿Cuál es tu visión? ¿Sabes qué? Es súper interesante la pregunta que me haces, porque yo soy mamá, tengo 4 críos adolescentes, conocí a Sebastián. El menor de edad que cayó al río está en octavo básico. Yo no vi a la defensora de la infancia presentando una medida de protección, que se abriera una medida de protección en el juzgado de familia, para que se interviniera a esta familia en la que una madre tiene un discurso en que dice, sí, mi hijo acompaña todos los días a su hermano mayor a este contexto de la contingencia social de primera línea. Porque siendo una madre, hay un contexto de resguardo de la seguridad y la integridad física de tu hijo. Tienes una obligación de resguardarlo. Y no veo en realidad a Patricia Muñoz, de la Defensora de la Infancia, abriendo ninguna causa proteccional en familia en favor de Anthony, porque es expuesto a sabiendas de quienes tienen a su cargo su cuidado personal a estas situaciones de riesgo infinito. A los 16 años que tiene Anthony, Sebastián era alumno de tercer y cuarto medio del Colegio Salesiano de Valparaíso, donde se estudió como técnico electrónico, y era coordinador general de N, Encuentro de Niños en el Espíritu. Y pasaba todo enero disfrazado de payaso, porque era la actividad que tenía en las colonias escolares de su Cerro Higgins, con niños vulnerables. Y durante el mes de febrero hacía el montaje, porque le encanta el teatro. Él quería ser actor, pero él siempre se reía, me decía, no tengo el fisiotipo para calar a mi profesora. Y le encanta la dramaturgia de Víctor Jara. Sebastián lee muchísimo. Y a sus 16, 17 años, Sebastián también luchaba por un Chile mejor y más justo, creando la organización Sonrisas del Puerto, que eran jóvenes salesianos que le dan almuerzo, o sea, le daban desayuno a personas en condición de calle. Sebastián, a sus 16, 17, 18 años, esa era la forma que estaba luchando por un Chile mejor. Y a sus 22 años, convencido de que es la forma de construir una vida digna, una familia, y servir a su patria, dentro del contexto del ejercicio de su labor como carabinero, es lo que tiene sentido. Son dos realidades. La mamá de Sebastián trabaja tan en la feria como la mamá de Anthony. El papá de Sebastián es un hombre, un técnico súper trabajador, una familia de esfuerzo. Las opciones de cada uno de ellos han sido distintas. Y creo, sinceramente, que el gobierno, y no estoy hablando solamente de este, sino que históricamente, el gobierno, así como ha abandonado a niños como la historia de Anthony o niños del Sename, en este minuto también están abandonando a los carabineros de este país. ¿Cuál es la mayor exposición que tiene en una sentencia que le puede afectar a Sebastián? ¿La sentencia más grave? ¿A eso te refieres? Sí. La imputación es homicidio simple. Homicidio simple parte de 10 años la pena. ¿Y cuál deberá ser, a tu juicio, la verdadera sentencia? La absolución. Esto fue un accidente. Dentro de un contexto de una detención
en la que un carabinero estaba realizando su labor, su trabajo, que es precisamente detener a un infractor de ley en el contexto de flagrancia del ilícito de ataque en contra de la autoridad. Rubia, te quiero agradecer que hayas venido a Sin Censura. Gracias por la claridad que nos da para exponer temas que a veces, desde el punto de vista legal, uno no lo entiende mucho. Has hecho un relato de los hechos muy profundo. Has tenido la capacidad de brindarnos el tiempo para no solamente relatar el hecho en sí, sino que la parte humana tanto de Anthony, también la parte humana de Sebastián, y eso tiene también un valor que lo apreciamos en este programa. Muchas gracias por venir aquí a Sin Censura. Muchas gracias, Agustín, ha sido un gusto. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censura, cuando la verdad sale a la luz.